De manera que bienvenidos a esta maravillosa y gloriosa experiencia, nada más que con la experiencia de la palabra, la experiencia de la iluminación del Espíritu, que todo lo que hablemos desde hoy usted, si lo intenta procesar desde la mente natural, desde la carnalidad o desde la tradición, va a tener serios conflictos. Pero si usted le dice al Señor que el Espíritu Santo alumbre los ojos de su entendimiento y que lo que usted escuche o leamos en la Escritura usted lo pueda entender desde el Espíritu, usted será realmente edificado. Listo, mis amados, vamos a orar y para ello le pido el favor a la hermana Ruby Ramírez Julio que inicie con la oración. Vamos a darle gracias a Dios. Amado Padre Celestial, te damos gracias en esta hora. Gracias, Padre, por cada momento que nos permite, Señor, aprender de ti. Gracias por cada día que nos permites comer este pan, Señor. Gracias porque tú estás llenando nuestra vida, Señor, cada día. Gracias porque has hecho cosas maravillosas en nosotros, Señor, que estás transformando nuestra mente, Padre, en algo nuevo. Muchas gracias, Señor, en esta hora, por estas personas que han sacado este tiempo para recibir esta bendición, Señor, que tú has traído para nosotros esta noche. Muchas gracias. Amén. Ok. Bueno, mi hermana Ruby, muchas gracias. Bienvenidos todos, bienvenida Luz Estela Rincón, Milú, Miley, Lucía Quintero, Arely Rúa, Julia Judith Castro, Juan Carlos Ramírez Muro, bienvenidos, gracias, mi amable pastor. Ok. ¿Todos me escuchan perfecto, mis amados? Amén, así es. Muy bien, bueno, vamos a comenzar leyendo la palabra. Para iniciar, quiero invitarles a leer la palabra. Vamos a leer varios versículos. En este momento quiero que se estén prestos con su Biblia para ayudarme a leer. Que un hermano, por favor, o cualquiera de ustedes me lea Marcos 16:16. Y otro hermano se alista y me lee Primera de Pedro 3:21. Marcos 16:16. Ajá, ¿qué dice? El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Muy bien. Primera de Pedro 3:21, ¿quién lo tiene? Yo, Por favor, Lulú. ven, el agua del diluvio simboliza el bautismo, que ahora los salva a ustedes, no por quitarles la suciedad del cuerpo, sino porque responden a Dios con una conciencia limpia y es eficaz por la resurrección de Jesucristo. Muy bien, muy bien. Otro hermano o cualquiera de los mismos puede leer Colosenses 2, versículos 11 y 12. Colosenses 2, ¿qué? 2, 11 y 12. Dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Muy bien, mis hermanos, hemos leído varios textos y por lo que hemos leído, los textos que leímos, todos tienen un común denominador. A ver, ¿cuál es? La resurrección de Cristo.
La resurrección de Cristo, dice hermano Luz Estela. ¿Quién más dice algo? ¿Cuál El es el común bautismo, denominador? El bautismo. bautismo, muy bien. Ese es el común denominador que tienen todos los textos que hemos leído. Ahora, el texto que leímos en Primera de Pedro hace alusión a las aguas del diluvio. Pero, pastor, primera de Pedro, ¿qué? Perdón, pero pues no lo apunté. Ok, Primera de Pedro 3, verso 21, hermana Arelis. Listo. Muy bien, hermanos. Entonces, antes de entrar en materia con cada uno de esos textos, tenemos que entender cómo todo el Testamento Antiguo, Dios lo inspiró, pero lo inspiró a manera de sombra. ¿Qué significa eso? Que lo que Dios estaba diciendo, por ejemplo, cuando dijo en el huerto del Edén, puedes comer de todos los árboles, incluyendo el árbol de la vida. Cuando dice árbol de la vida, obviamente Dios está hablando de un árbol, pero lo que está apuntando él es que ese árbol en algún momento se convertiría en lo que estaba anunciando, que era en su Hijo como el verdadero pan de vida. Por lo tanto, al leer nosotros desde Génesis 1 en adelante, siendo un poco entendidos ya por ser expuestos a la palabra de verdad, a la palabra de Cristo, a la palabra de la verdad presente, siendo expuestos a esta palabra, automáticamente tenemos que saber, ojo, por un proceso educativo, por un proceso en el cual vamos llevando a cabo un aprendizaje, tenemos que saber y entender que Dios estaba dirigiéndose en ese tiempo al pueblo a manera de la sombra, porque todavía el hombre en su condición de muerte, de separación, en su condición de destituido, no podía, escúcheme bien, tener la sustancia, porque la sustancia únicamente se podía recibir cuando ese hombre muerto, inhabilitado, cuando ese hombre desconectado, separado de la gloria de Dios, pudiese ser resucitado. Escúcheme, la sustancia, la realidad de todas las cosas que Dios hablaba, únicamente podían ser recibidas por un hombre resucitado, por un ser humano en resurrección. Por eso es que Dios hablaba de manera de sombra, porque el hombre a quien le dirigió el testamento antiguo estaba en condición de muerte, de inhabilidad total, de separación total, de destitución total. Por lo tanto, quiero que ustedes tengan claro la razón por la cual, porque muchos dirían, pero ¿por qué Dios no habló claro? Porque Dios no dijo, no, y este árbol significa Cristo. No, no, no. Porque el hombre en ese estado no podía comprender, ni mucho menos recibir, porque el ámbito donde sería impartida la sustancia estaba muerta, que era el espíritu del hombre. ¿Tienen claro eso? Por lo tanto, una vez Cristo resucita, todo aquel que cree en Cristo, su espíritu es resucitado. El espíritu del hombre es el lugar, por así decirlo, ámbito más bien, porque no es un lugar, es un ámbito en el cual Dios coloca toda la sustancia, toda la realidad, ya no las sombras. Otra de las cosas que las sombras operaban únicamente externamente hablando. Las sombras operaban de manera externa. Entonces, cuando Dios decía, cómanse un cordero, ellos mataron el cordero en Éxodo 12 y lo comieron, pero el cordero era comido físicamente hablando y luego eso que comían simplemente iba al inodoro, pero era algo externo que no producía una conexión del hombre con Dios, porque el hombre, repito, estaba muerto. Entonces, ¿cuál es el problema de la iglesia de hoy o de nosotros para no entender la realidad? El problema es desconocer la obra de Cristo en la cruz. ¿Qué ocurrió? ¿Qué logró? ¿Qué llevó a cabo? ¿Qué hizo el Señor en la obra de la cruz, en su muerte y en su resurrección? Porque si yo sigo trayendo la sombra y sigo cohabitando con la sombra y practicando la sombra, estoy automáticamente anulando
para mí la obra de Cristo en la cruz. Y yo a ustedes les he dicho muchas veces, ¿ustedes creen que hay algo más grande que la obra de Cristo en la cruz? ¿Ustedes creen que hay algo que sea mucho más poderoso, mucho más completo que la obra de Cristo en la cruz? Pues hermanos, no hay nada más grande. Dios lo hizo todo en la obra de la cruz, consumó todo, reunió todas las cosas en Cristo, y ahora el que nace de la resurrección para acá en Cristo es un resucitado, que ahora la sombra, por ser externa, no tiene ningún poder en esa persona, sino la sustancia que cada sombra anunciaba, porque la sustancia es interna, mientras que la sombra es externa. De manera, mis amados, que ustedes se están adentrando con nosotros acá, con el Señor, en una de las experiencias más poderosas que un creyente pueda entender. Cuando un creyente logra entender cómo pasar de la sombra a la sustancia, a la realidad, y cómo vivir y disfrutar la realidad, ese creyente ha entendido muchas cosas. Una, el cielo. Ha entendido, dos, la obra consumada de Cristo. Ha entendido la resurrección. Ha entendido la plenitud de Dios. Esto tiene que ser claro, mis amados. De manera que, si usted hoy está en esta clase, usted no vuelva a faltar a una clase más, porque usted falta a una clase de estas y usted va a quedar ya como que, porque algo se va a perder de lo que vamos en línea, vamos, y ustedes tienen que llegar al punto de terminar, ¿sí? Quizás nunca terminaremos. Lo que quiero que sepan es que esto es una cosa maravillosa. Yo no les estoy dando una motivación ahí como para animarlos a que estén en la clase, les estoy diciendo una realidad. Miren, el Evangelio de Cristo se trata de una obra interna que transforma de manera interna el corazón del hombre, porque es la única manera de que esto pueda tener una expresión de vida. Las sombras no producían nada interior en el hombre. Las sombras solamente tenían un efecto momentáneo en la parte exterior. Y la sombra que hoy que hemos leído en algunos textos, habla de la sombra del lavamiento o bautismo en agua. ¿Vale? Entonces, en Marcos 16:16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esta escritura es muy importante y les voy a decir por qué. Porque es necesario que todo cristiano, todo creyente, todo hijo de Dios comprenda correctamente, hermano, lo que significa creer y lo que significa ser bautizado. De manera que pueda experimentar a través de este entendimiento la salvación que es mediante o que es Cristo mismo. Cuando el creyente no entiende lo que es creer y lo que es el bautismo en Cristo, ese creyente no puede experimentar la salvación en su alma. Siempre va a estar tratando de alcanzar algo que cree que todavía Dios no ha cumplido para él. Siempre va a estar tratando de que Dios haga algo que según él cree que Dios no ha hecho para él. Entonces, ¿a qué tipo de creer se refiere? ¿O a qué tipo de creer? ¿O qué tipo de creer se requiere como necesario para la salvación? ¿Qué tipo de creer? Esto es muy importante que lo comprendamos, porque es muy fácil decir, sí, yo creo. Y todo el mundo al que usted le pregunta, ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo. Son muy pocos los que se dicen ser ateos, gracias a Dios. Pero la mayoría de personas a las cuales usted le pregunta en la calle, si quiere haga el ejercicio, hermano. Algún día de esto haga el ejercicio. Y pregúntenle a las personas que se encuentran en la calle, ¿usted cree en Dios? ¿Sabe qué le van a decir? Ave María, hombre, si no creyera en Dios estaría muerto. ¿Sí o no? Ahora, perdonen la expresión Ave María, que es molestante. Pero todo el mundo, todas las personas que usted les pregunta si creen en Dios, ellos dicen que sí. Ahora la pregunta es, ¿ese creer en Dios es el creer que salva? Ojo, porque en cierta parte, en el libro de Santiago, la palabra dice, ¿tú crees que Dios es uno? Sí, claro. Ah, sí, yo creo. Bien haces. Pero también los demonios creen y tiemblan. Entonces, ¿a qué tipo de creer se está refiriendo el escritor cuando dice el que creyere? El que creyere. Note. Este tipo de creer, hermanos, tiene que ver, si lo podemos decir así, miren,
Te lo voy a decir de esta forma. El que muriere y fuere bautizado será salvo. Ese creer está asociado con un morir. ¿Sí ve? He aquí la diferencia del creer de la mayoría de personas con el verdadero creer. Esa palabra se asocia mucho, en gran manera, en un alto porcentaje, con el que muera y sea bautizado, será salvo. ¿Se ve la diferencia? La gente cree en Dios, claro, pero ¿han muerto? Ahí está la clave. ¿Han muerto? No, ¿Por qué? no ha muerto. No han muerto, ¿verdad? Porque cuando alguien muere cada día, experimenta la resurrección. Y el bautismo que salva, según lo que leímos en Pedro, es un bautismo que está asociado con la resurrección. Lo que leímos en Colosenses está asociado con la resurrección. Por eso la hermana Luz Estela dijo que también un común denominador es la resurrección, porque bautismo es sinónimo de resurrección, pero también es sinónimo de muerte. Entonces el creer es muerte y la resurrección es el levantamiento espiritual asociado con el bautismo. Creo que queda claro eso. Que una cosa es creer, el creer genérico de la gente, y otra cosa es el creer como sustancia de los hijos de Dios. Esto es claro. Por eso cada vez que le preguntaban a los apóstoles qué debo hacer, ellos decían, cree en el Señor Jesucristo, ¿verdad? El apóstol Pablo en Hechos 16 dijo, cree en el Señor Jesucristo, es decir, muere en Cristo. Debe ser bautizado en Cristo. Entonces continuamos, seguimos con este tema. Entonces, si el creer es ese, ahora, dame una pregunta. Esa muerte de la cual estamos hablando, ¿qué es sinónimo de creer? ¿Es externa o interna? Interna. Interna. Interna, muy bien. Entonces, el bautismo del cual vamos a comenzar a hablar, ¿es externo o interno? Interno. 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 Tranquilo que vamos a hablar sin afanes a partir de hoy por muchos días. El apóstol Pedro, dice en lo que leímos que, hablando del arca de Noé, que las aguas del diluvio fueron un tipo de bautismo, el bautismo. Pero que en esas aguas del diluvio solo se salvó una familia que entraron en el arca. No fueron salvos porque se bautizaron en el agua del diluvio, no, sino porque entraron en el arca. Entonces, dice el apóstol Pedro, esas aguas del diluvio representan el bautismo que ahora nos salva. Lo que dice el texto es, este no es el que se hace por fuera para quitar la suciedad de la piel, porque ese bautismo era el que hacían ¿quiénes? Los judíos. El bautismo judío era un bautismo para ser purificados externamente. Era un requisito para entrar al templo, para entrar al tabernáculo. Si usted no se lavaba físicamente, usted no podía entrar al tabernáculo ni hacer parte del culto en el tabernáculo. ¿Qué significa eso, hermano? Que era algo externo. Bueno, vamos por partes. Ya ustedes tienen claro que el creer es sinónimo de morir, que es una muerte no externa, sino que interna. Y que el bautismo es sinónimo también de muerte y resurrección, pero que es un bautismo interno y no externo, porque el externo solo quita la suciedad del cuerpo, pero el interno limpia, salva al hombre porque es ser introducidos en Cristo. Vamos a ir paso a paso. Seguimos entonces. Entonces, ¿cuál es el bautismo o el lavamiento que realmente salva? ¿Verdad? Esa es una pregunta, pero respondo con una pregunta. ¿No es acaso el lavamiento interno? ¿No es acaso el lavamiento del alma? Entonces, ¿cómo, hermano? Que sí. Muy bien. De esta manera, si el bautismo, el lavamiento interno es el que salva, ojo, cada cuánto se realiza ese bautismo. Ojo, con lo que van a responder. El externo lo hacen una sola vez, pero el interno que salva es un bautismo permanente, continuo, porque es una inmersión hacia adentro de Cristo. ¿Está claro eso? Porque la salvación es en el alma de la que estamos hablando. La salvación que ese bautismo produce es en el alma, porque el alma tiene que ser metida.
bajo el gobierno de Cristo, bajo el gobierno de Dios, metida hacia adentro de él. Entonces, respondo que es el lavamiento interno, el lavamiento del alma, el lavamiento del corazón, el lavamiento de la conciencia, de obras muertas para servir al Dios vivo, es lo que la palabra dice. El lavamiento externo, pregunto, ¿el lavamiento externo salva el alma? A ver. No, señor. No, señora, muy bien, hermana. El lavamiento externo no salva el alma. En cambio, el lavamiento interno, sí. Porque el alma es interna, el alma no es externa. Si el lavamiento externo salvara, ¿qué queríamos decir con eso? Que Dios estaba entonces salvando es lo físico. No, este cuerpo, esta carne, no heredará el reino de Dios porque es corruptible. Lo que heredará el reino de Dios es lo incorruptible. Y lo incorruptible es interno, pero lo corruptible es lo que se ve, lo externo. Entonces, ¿cuál era la sombra en el Testamento Antiguo del bautismo en agua? Una, el diluvio, el arca de Noé. El diluvio como las aguas y el arca de Noé como Cristo mismo. Noten, Noé y su familia se salvó porque entraron al arca. El arca es tipo de Cristo. Y el bautismo que salva ahora es igual, es meternos en Cristo. Es lo que Pedro está diciendo. Si en algún caso, hermanos, queda alguna duda, usted me dice, pastor, por favor, puede darle replay, o sea, devolver un poquito, y yo lo hago. ¿Sí me explico? Voy a repetir. La sombra que era el bautismo en el Testamento Antiguo, en Génesis 6 y 8 en adelante, es el agua del diluvio y el arca de Noé. El agua del diluvio representaba el juicio para la humanidad, pero serían salvos los que se bautizaran en el arca. ¿Meterse dónde? En el arca. Era el tipo de un bautismo. ¿Sí? Por eso es clave que entendamos Mateo 28, 19. Por eso es clave que entendamos Mateo 28, 19. Muy bien, Janet. Janet dice, el bautismo es sumergirnos en Cristo. Muy bien. Es una inmersión hacia dentro de Cristo. Y el apóstol Pablo dice claramente, voy a leerlo para ustedes. Acá, voy a leerlo. Ya se los voy a leer acá. Espere que estoy un poquito con la difonía. Primera de Corintios 12, 13. Primera de Corintios 12, 13. ¿Quién lo quiere leer? A ver. Primera de Corintios 12, 13. A ver. Uno nomás. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Wow. Vamos a ver ese versículo paso por paso. Porque por un mismo espíritu fuimos ¿qué? A ver, ayúdenme. ¿Fuimos qué? Todos Bautizados. ¿En Bautizados. qué? ¿En qué? En Cristo. En Cristo. En Cristo, en el cuerpo de Cristo. en el cuerpo. Ok. Y no importa la nacionalidad, ¿verdad? ¿Por qué está diciendo eso? Porque los judíos practicaban el tipo de bautismo externo para ser parte de la religión judía. Pero ahora en Cristo, todos por un mismo espíritu. Fuimos bautizados y no dice en agua, ¿sí o no? ¿En qué dice? En un cuerpo. Y quiero que lo entiendan de esta manera. Cuando en el griego está la preposición en, que la usamos en el español, en griego ahí es e-i-s, eis, y traduce hacia dentro de, metidos dentro de, sumergidos dentro de. Ustedes lo que el texto dice, por un mismo espíritu fuimos todos metidos dentro de Cristo, inmersos dentro de Cristo, bautizados dentro de Cristo. Vamos poco a poco aclarando esto para que sea
edificante y para que sea un alimento a nuestro espíritu y nuestra alma vaya siendo bautizada. En Efesios capítulo 4, versículo 5 nos habla de algo también muy importante. Efesios 4, 5. Perdónenme por la carraspera en la garganta, mis amados. Efesios 4, versículo 5. Vamos a leer del 3 en adelante. Efesios 4, 3. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¿En qué consiste esa unidad del espíritu? En el 4 responde, en que es un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Acá hay un común denominador en esos versículos. ¿Cuál será? A ver, ¿quién me ayuda? Me toca así preguntarles para que vaya quedando claro. Hay un común denominador en esos textos que leímos. Todo es uno. Uno, Julieta, excelente. Uno, muy bien. Ese es el punto. Julieta está volando. Muy bien, Julieta. Uno. ¿Ok? Noten. Un cuerpo. Un espíritu. Una misma esperanza. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Entonces, cuando dice acá uno, hay que entender que como Dios es uno, ¿vale? Ahora no vengan con el cuento, ay, pastor, y entonces el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es uno, ¿vale? No estoy hablando de que seamos Jesús solo, no, Dios es uno. Pero Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero Dios es uno. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice el versículo un cuerpo? ¿A qué se refiere cuando dice un cuerpo? A ver, ¿cuál es el cuerpo? La iglesia. La iglesia, el cuerpo de Cristo. Un espíritu. ¿Cuál es el espíritu? El espíritu que recibió todo el cuerpo de Cristo, ¿verdad? El espíritu de Dios. ¿Listo? ¿Cuál es la misma esperanza que tenemos todos? ¿Cuál creen ustedes que es la misma esperanza que tenemos todos? Porque aquí también la gente cae en distorsión. ¿Cuál es la misma esperanza? ¿Cuál es una esperanza? ¿Cuál es la misma? Cristo la esperanza. Cristo es la esperanza de gloria. Muy bien. Ustedes están muy pilosos. Cristo, Janet González, muy bien. Cristo, porque si yo le pregunto a cualquiera, ¿cuál es su esperanza? Mi esperanza es irme al cielo. ¿Te vas a ir al cielo sin Cristo? No. Cristo es la esperanza de gloria. Bendito Dios. Ustedes están muy bien, vamos bien, seguimos. Entonces, la misma esperanza. Un Señor, pues Dios, ¿verdad? Una fe. ¿Cuál es esa Cristo. fe? Cristo es la fe. Y un bautismo. Entonces, ¿el bautismo quién es? Pues también Cristo también, entrar en él. entrar en él, estar en él, hermano. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos. ¿Se dan cuenta que todo eso que tiene que ver con el uno, tiene que ver con Cristo? Entonces, ¿cómo es que la gente dice, no, es que yo tengo mi fe, y a mí me va bien porque yo tengo una fe, mi fe? No. Ahí esa fe también es Él, es la fe del Hijo. No, es que mi bautismo, mire, para muchos, el bautismo verdadero, para unas corrientes, es en el nombre de Jesucristo. Para otros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero para los hijos, es el bautismo en Cristo. No es una fórmula. No es una fórmula que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para ser salvo, o en el nombre de Jesucristo. Eso no es una fórmula. El bautismo que salva es la inmersión en Cristo. El hacernos uno con Cristo. Y por eso dice la palabra en 1 Corintios 6, 17. Pero el que se une al Señor, y se lo traduzco así, pero el que es bautizado en el Señor, un espíritu es con él. Dios mío, estamos entrando en un terreno poderoso. Pero sigamos. Entonces, esa fe es una fe interna, no es externa. Ese bautismo igual es un bautismo interno, no es externo.
Por lo tanto, mis amados, estoy seguro, les puedo decir con toda seguridad, que el que cree y es bautizado interna y espiritualmente es salvo. ¿Por qué salvo? Porque el bautismo es una inmersión del alma hacia el espíritu de una manera progresiva y constante. No es entonces, como dicen algunos, que si me meto al agua una vez ya soy salvo, ¿no? Me meto al agua, perdón, ya soy salvo, no. El bautismo es una inmersión hoy, mañana, pasado mañana, hasta que el Señor, este cuerpo se acabe, vaya a la presencia del Señor completamente, o Él venga por mí, me levante, como sea. Bueno, eso es muy importante. Entonces, tengan claro que el bautismo externo solo afecta la piel física, porque era un símbolo, era un tipo, pero el antitipo o el cumplimiento de ese tipo ya está presente, y es Cristo, y nosotros metidos en él, Cristo como el arca y nosotros metidos en el arca, es la única manera de ser salvos, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pedro, repito, vuelvo al apóstol Pedro, muestra cuál es el bautismo que salva. Él lo muestra allí, que es el cumplimiento, que es interno, que es espiritual y que cumple el testimonio del arca de Noé. Entonces, aquello que cumple el testimonio del arca de Noé hoy es una realidad interna. El arca de Noé era una realidad física, un instrumento físico temporal hecho por Noé de madera. Ahí están las especificaciones donde tenían que meterse quienes querían ser salvos. Y la palabra cuando dice que entraron al arca Noé y su familia, lo que dice la palabra ahí es, fueron introducidos en el arca, metidos hacia adentro del arca. Es lo mismo que se dice cuando estamos bautizados en Cristo, que fuimos metidos hacia adentro de Cristo, hacia adentro del cuerpo de Cristo, bautizados en Cristo. Entonces, la figura, la sombra era el arca. La sustancia es Cristo. Entonces, el bautismo ahora, ¿por qué salva? Porque cumple esa figura del arca. ¿Sí me explico? Cumple esa figura del arca, que nos metieron, más bien, el Padre nos metió por el mismo Espíritu adentro de su Hijo. Como el arca que Noé fabricó, el Padre hoy trajo su verdadera arca, en el cual nosotros todos somos metidos para ser salvos del juicio de Dios. Por lo tanto, mis amados, ahora esto hay que entenderlo y no malinterpretarlo, ¿verdad? Y no aplicar mal las palabras como si Pedro estuviera hablando de un bautismo externo. Pedro dice el bautismo que corresponde a esto, o las aguas las aguas del diluvio, son símbolos del bautismo que ahora nos salva. Dice la Reina Valera, no quitando las inmundicias de la carne. Lo que está diciendo es, no es solo lavando o lavándolo externamente para quitar la suciedad de la carne, sino para una conciencia alineada a Dios por medio de la resurrección. Noten que ahí Pedro compara el verdadero bautismo que salva con la resurrección de Cristo. Y también Pablo en Colosenses 2, 11 y 12 dice que fuimos circuncidados con una circuncisión espiritual que ocurrió cuando Cristo quitó ¿qué? La naturaleza pecaminosa. Y el 12 dice, igual también fueron bautizados en él por medio de la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, esto ya deja claro, hermano, que nosotros como hijos de Dios, en el nuevo pacto, no podemos seguir viviendo en la sombra, porque entonces de nada serviría la obra de Cristo en la cruz. Vivir en la sombra hoy y decir que la sombra es para salvación es anular el sacrificio de Cristo. Era la pelea, la batalla del apóstol Pablo con los hermanos de Galacia, con la iglesia de los Gálatas, porque ellos habían creído en Cristo, habían recibido por la fe a Cristo, pero ahora querían volver a circuncidarse. Y Pablo dijo, si ustedes se circuncidan, de la gracia han caído. Y si vuelven a los rudimentos de la ley, y entre esos rudimentos, uno de ellos era el lavamiento o bautismo en agua externo, dice, por demás murió Cristo. Y esto recíbalo
en su espíritu. Si nosotros necesitamos la sombra hoy para ser salvos, el sacrificio de Cristo quiere decir que no valió para nada. Amén, mis amados. Si yo requiero la sombra para ser salvo, entonces el sacrificio de Cristo no sirvió. Pero esto, entendámoslo. Yo sé que ustedes son maduros y ustedes van a ir entendiendo poco a poco porque el Señor les va a ir alumbrando los ojos del entendimiento. Todo lo que fue sombra, si lo voy a practicar hoy, me estoy devolviendo de la cruz, pasando la cruz de para atrás y entonces viviendo en mis propias obras y anulando la obra de Dios en Cristo. Bendito sea el Señor. Qué bonito, ¿verdad? Entonces, mis amados, voy a hacer preguntas. El pecado, ojo, ¿el pecado es algo interno o externo? A ver, ¿quién me responde? Interno. Interno, porque muy bien, Luz Estela, porque no dije los pecados, dije el pecado. Era una naturaleza, ¿verdad? Interna, que producía acciones pecaminosas externas. Entonces, el bautismo, si dice que el bautismo nos salva, ¿qué es lo que hizo el bautismo comparado con la resurrección? Quitar la naturaleza pecaminosa llamada pecado, que es interna. ¿Vale? Porque, repito, el agua física, como elemento que usamos para bañarnos, tomar y refrescarnos, no puede quitar nada espiritual, nada interno. Tengan en cuenta esto. Si ustedes hablan esto con alguien de una congregación normal, le van a decir que usted está loco. Pero claro, ellos tienen razón porque ellos no entienden todo el proceso. Para que alguien entienda esto, Dios tiene que ayudarles a entender lo que es la sombra y la sustancia, lo que es la cruz, la obra de la cruz. O sea, entonces, no es, voy a explicarles esto, no es el momento de que usted, una vez termine la clase, llame al hermano suyo que es de la iglesia tal. Mira, el bautismo que salva no es el de las aguas, es el interno. Le va a decir, ¿usted qué se fumó? Porque es como decirle a un niño de 5 años que lo más importante en la vida es que él, como no sabe hacer cálculo diferencial, está loco, está mal. Y el niño va a decir, ¿qué es eso? ¿Verdad? Porque el niño de 5 años solamente sabe los números y eso porque se los mandan a representar gráficamente con lentejitas, con arrocito. El número 5, ponga 5 semillitas de arroz en el cuaderno, dice el número 5. Pero ya un chico en la universidad sabe que es cálculo diferencial, cálculo lineal, matemáticas avanzadas, y él ya pasó por esa escuela. Entonces, cuando usted le dice a una persona que está en Cristo, pero que está en el rudimento, para Dios él es un niño. A esa persona hay que hablarle de las vocales, hay que hablarle de lo básico, de los colores. Entiéndame, hay que hablarle desde el Génesis 1, comenzar a mostrarle como a un bebé, amado. Si usted le lanza esto, es como matarlo. ¿Por qué yo estoy hablando con ustedes de esto? Porque llevo tiempo exponiéndolos a ustedes a esta verdad de Dios. Y ustedes, todavía yo sé que algunos tienen un nudo en la garganta y que esto les va a bajar como un gato en reversa, pero el Espíritu Santo es el que se va a encargar de hacer la obra en nosotros. Creo que la hermana Luz Estela levantó la mano. A ver, Luz Estela, por favor. Bueno, yo tengo un gato en reversa. Entonces, yo le hago la siguiente pregunta, pastor. Entonces, ¿qué tan bíblico es entonces el bautismo en aguas? O sea, ¿qué tanto, o sea, es tan, no sé, eficaz, eficiente, no sé cómo decirlo, espiritual, pues el hecho de que yo baje a las aguas y me bautice? Porque pues cuando uno llega al evangelio, entonces uno hace que el discipulado, que las escuelas, no sé qué, y vaya, bautícese, ¿sí? Uh-huh. Y yo a veces lo siento es que es más como por llenar la membresía de una iglesia que de pronto realmente por un acto de arrepentimiento. Entonces, desde esta perspectiva, eso no es eficaz, eficiente, no sé cómo decirlo, el bautismo en las aguas. Hermana Luz Estela, lo que le vengo diciendo de manera progresiva en estos 45 minutos de clase es lo siguiente, que el bautismo necesario es el bautismo que realiza el Padre por el Espíritu al meternos en el Hijo.
El bautismo en aguas físico lo realizan los hombres desde los tiempos de la ley de Moisés. Pero cuando llegamos ahora a Cristo, de la obra de la cruz para acá, Él es el que nos bautiza. Él nos metió por el Espíritu. Entonces, ¿qué hace el bautismo en aguas por fuera? Nada. Le hago una pregunta, hermana Luz Estela. ¿Usted se bautizó en aguas? Claro. ¿Sí? Sí, señor, el 14 de octubre de 1992. Oh, carajo, y tiene la fecha exacta, ¿cierto? ¿Y qué produjo eso en usted? ¿Le quitó las ganas de pecar? No, ¿Le quitó las horas de la carne? no. Ok, muy bien. Porque era una sombra. Se practicaba antes en los judíos para demostrar un arrepentimiento externo y para demostrar a la gente que ya no pertenezco al mundo, ya no pertenezco a eso, pero no producía nada interno. Y de la resurrección de Cristo para acá, la obra de Dios es interna. Comienza de adentro hacia afuera. Por lo tanto, lo primero que hace el Padre es meternos, bautizarnos en el Hijo, para que esa obra del Hijo comience a hacerse desde el espíritu, alma y se manifieste en el cuerpo. Claro, lo que usted dijo es correcto. El bautismo en agua se usa más para ser parte de la membresía de una congregación local hoy, porque así se usaban los judíos, para ser parte de la congregación judía, pero no para ser parte del reino de Dios. Porque el bautismo que salva y que Dios quiere hoy es el bautismo en Cristo, en el cual Él mismo nos introduce. Ni siquiera lo hacemos nosotros mismos, es Él. Porque todo lo que el hombre por sus manos quiera implantar en otros será obra de hombres, pero el mismo Padre lo hizo en Cristo. Hermana, creo que levantó también la mano Dioselina y Janet González. Sí, señor. ¿Puedo hablar? Claro que sí, hermana, tiene todo el derecho. Bueno. Pues yo tengo bien claro todo lo que el pastor está diciendo, yo lo tengo bien claro, pero pues nacen preguntas. Aquí, por ejemplo, yo me pregunto, Cristo dijo, bautícese y el que sea bautizado será salvo. Y más sin embargo, Él dio el ejemplo de hacerse bautizar en las aguas. Esa era mi pregunta. Mi estimada hermana, yo voy para allá como por entre un tubo a llegar a ese versículo de Mateo 28, 19. Ok, muy bien. Para responder la pregunta de la hermana, bueno, pero antes de responderle quiero escuchar a Janet, que también levantó su mano. Muy buenas noches para todos. Bueno, yo quisiera dar un aporte a lo que preguntaba la hermana Luz Estela. Entonces yo pienso que esa membresía que debemos tener nosotros es en Cristo y no la membresía de un título de una iglesia terrenal. Bien, hermana Janet, excelente, sí señora. Hacemos parte de la iglesia de Cristo y no necesitamos la membresía que nos la dé ningún hombre, porque Él es la cabeza de este cuerpo y Él mismo nos metió en el cuerpo. La membresía nos la dio el Señor. Está muy claro. Entonces, Jesús mandó a bautizar en Mateo 28, 19. Hermana Dioselina, yo quiero que usted me lea Mateo 28, 19, por favor. Hermana Dioselina, ¿lo puede leer? Prenda el micrófono, hermana Dioselina, por favor. Que no tengo la Biblia. ¿No? Yo lo tengo. Bueno, ¿Te lo leo? Arelis, por favor. Hágame el favor. Sí. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Sí. Hermana Dioselina y hermana Arelis, ahí dice en agua, en algún lado. No dicen agua, para nada, No. bautizándolos. No dice en agua, solo dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, ¿y sabe cuándo entendemos ese versículo? Cuando comprendemos, el mismo versículo se responde todo, no hay que inventarle nada. Dice, ¿hagan qué? Discípulos. La palabra bautizarlos, ¿sabe qué significa? Y sumergirlos. Introducirlos. O introducir, Sumergirlos en Cristo. o meterlos. Sí. En Meterlos Cristo. dentro de En qué? Cristo. Meterlos Cristo. dentro de qué? Del nombre. Del nombre. Ojo con Del eso. Padre. Sí, pero espera un momentico, porque entenderlo del nombre es vital. Si no entiende el nombre, usted Cristo. queda volando. El nombre.
La palabra nombre ahí es onomá, en griego, y traduce carácter, naturaleza, identidad, Espere. revelación. Pasito, explícanos. ¿Cómo es? ¿Cómo se traduce? La palabra onomá lo que traduce es nombre, traduce es carácter, naturaleza, revelación. Gracias, hermana, por escribir ahí. Identidad. Ajá. Propósito también. Voy a repetir. Carácter, naturaleza, identidad, revelación, propósito. Hay 5 cosas que son poderosísimas. Por eso cuando usted ve que cuando el Señor llamaba a las personas, a los discípulos, ¿qué hacía con los nombres de ellos? ¿Qué hacía? A ver. Cambiaba el nombre, les cambiaba el Se nombre. los cambiaba. ¿No Se se lo han preguntado cambiaba. usted por qué se los cambió? ¿Por qué al Señor se le Porque antojó cambiárselo? no era porque ellos traían, ese nombre que ellos traían tenían un significado que no era acorde al propósito que Dios había destinado para ellos, entonces por eso les cambiaba el nombre. Muy bien, hermanas. Entonces, para entender en qué es que mandó el Señor a bautizar. Entonces, cuando dice bautizándolos en el nombre, hay una preposición que les comenté hace un ratico, en, que es eis en griego, y traduce hacia adentro, sumergirlos, introducirlos en la, nombre, en el carácter de Dios, en la naturaleza de Dios, en el propósito de Dios, en la revelación de Dios y en la identidad de Dios. Pero ¿cómo se hace, Señor Jesús, ese bautismo? ¿Cómo? Responde, enseñándoles ¿cuántas cosas? ¿Cuántas? A ver. Todas. Todas las cosas. Entonces, note, el problema de nuestra mente carnal y humana, perdonen que les diga si no estoy ofendiendo, es que cuando leemos bautismo, enseguida le ponemos el agua al lado. Y no dice agua ahí. Voy a repetir. El texto dice, hagan discípulos sumergiéndolos hacia adentro del nombre. Y saben ya qué significa nombre en la Biblia. El nombre de Jesucristo. Pero nosotros pensamos que es decirle te bautizo en el nombre de Jesucristo. No, es por medio de la enseñanza de todas las cosas que Él mandó, introducirlos en el carácter de Dios, en la naturaleza de Dios, en la identidad de Dios, en la revelación de Dios y en el propósito de Dios. Oh my God. Esto es muy poderoso, ¿no? Pero ¿sabe por qué nunca nosotros vimos eso? Porque repetimos lo que nos enseñaron y no nos dedicamos a estudiar y a decir al Señor que nos iluminara. Y pensamos, muchos dicen, no, ¿eso para qué estudio el griego? Que eso no es de Dios, que Dios me revela. No, el Señor te revela lo que tú jamás nunca has querido aprender de su palabra. Voy a repetir nuevamente eso y no me importa que se me pase el tiempo. Jesús no mandó a meter a los discípulos en un agua física, sino a meterlos hacia adentro del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del carácter, repito, naturaleza, identidad, revelación y propósito. Y con cada una de esas palabras que les acabo de decir, se las puedo explicar más adelante en otra clase y usted va a quedar boquiabierto de todo lo que implica estar bautizados en el nombre. Ahí en vez de agua dice, bautícenlos en el nombre. ¿Verdad? Eso, Yané González, uy, Yané, muy bien. En este momento, dice Yané, nos estamos bautizando en Cristo. Así es. Porque estamos siendo inmersos en la enseñanza del nombre. Ahora la pregunta de Dioselina, ¿y por qué el Señor nos dio el ejemplo y se bautizó? Hermana Dioselina, míreme por favor. ¿Jesús era judío o era colombiano? Judío. ¿Y Jesús cumplió la ley de Moisés o no la cumplió? Sí la cumplió. Total. Y uno de los puntos de la ley de Moisés era el lavamiento o bautismo externo. Por eso cuando Jesús va a donde Juan a bautizarse, Juan le dice, no, hermano, ¿cómo crees que yo te voy a bautizar a ti? Más bien tú bautízame a mí. Jesús dijo, deja, porque así conviene que cumplamos toda
justicia. Ya ¿Cuál era la entendí. justicia hasta antes de la cruz? Hasta la cruz, ¿cuál era la justicia? A La ver, ley ¿cuál de era? Moisés. La ley de Excelente, Moisés. Luz Estela, la ley de Moisés, Sí, era la justicia. sí, sí. Jesús La tenía estaba que cumplir la cumpliendo. ley de Moisés. Sí, ¿Para qué? Para que todos los que después de la cruz para acá estemos en Cristo, hemos cumplido la ley de Moisés en Cristo, porque Él la cumplió. Entonces, no es que Jesús me está dando ejemplo de bautizarme en agua, sino que le estaba cumpliendo la ley. La pregunta es, estaba cumpliendo la ley. Sí, los hijos de Dios total. de hoy, después de la cruz, ¿tenemos que cumplir la ley de Moisés? No, Señor, No, señor. No, porque Cristo ya la cumplió. Muy bien. Hermana Puedo Dioselina, quitar la mano. Señor. ¿usted cree que hasta ahora la respuesta ha sido satisfactoria para usted? Totalmente, sí, señor. Sí, porque en Cristo es todo y Él cumplió la ley de pie a cabeza para poder hacer un mandamiento nuevo, para poder hacer No ¿cómo pacto, se llama? Un nuevo pacto. no pacto. Entonces, hermana Dioselina y los demás, escúcheme bien. Si Pablo asoció circuncisión con bautismo, Pablo, en Colosenses 2, 11 y 2. Sí, Él estaba Entonces, cumpliendo. si el bautismo en agua, que Jesús dijo que era de la justicia de la ley, debo hacerlo hoy, también debería, Luz Estela, circuncidarme. Ustedes salvarían de la circuncisión, pero nosotros nos llevarían, mejor dicho, nos tocaría mocharnos lo que ya sabemos. ¿Sí me entienden? Porque es igual el rudimento del bautismo en agua externo a la circuncisión, a que la mujer con el periodo menstrual no pueda entrar al templo, y todos los 613 normas de la ley de Moisés. Les cuento que esta serie que comenzamos hoy, pero no sabemos cuándo la terminamos porque es larguísimo, porque vamos a Muy ver buena, cada uno muy de la buena. sombra, vamos a ver el tabernáculo, vamos a ver todos los Génesis, vamos a ver todas esas cosas, Levíticos, Números, porque usted tiene que aprender eso para que le den ganas de volver a leer esos libros, porque muchos les da pereza leer Levítico y Números, porque es que no entiendo nada, pues un montón de cosas, pastor, que la cabra, que la piel de tejón, que no sé qué. Pues ahora que usted está en Cristo va a poder entender eso y va a querer leer todos los libros, porque ahí esos libros están las riquezas en sombra, pero cuando usted está en Cristo ya entiendes para qué Dios mandó a hacer que la puerta del tabernáculo era de 4 colores, de azul, púrpura, carmesí no torcido. Vamos a ver todas esas sombras en esta clase. Pero por hoy los dejo así porque si les doy más, la medicina en exceso también mata. o sea que podemos estar tranquilos, pastor, aquellas personas que de pronto no deciden bajar a las aguas, pero que a veces dan mejor testimonio que uno que sí bajó a las aguas. Totalmente, Luz Estela. Entonces, vamos a escuchar ahora sí uno por uno qué me llevo hoy, pues. Ya van las 8. Tengo otras cosas que hacer.